Nuestro invitado del día de hoy, invitado de lujo, Jesús Trigos Rodríguez. Jesús, bienvenido, el presidente de la Coparmex, Estado de México. Bienvenido, Jesús. Gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo. Hombre, un placer. Gracias por acudir a este llamado. Sabemos que, bueno, pues te la pasas no solamente ocupado lo que le sigue, sobre todo en medio de esta consideración que ha significado la pandemia, ¿no? Pues ha sobreexigido las capacidades de todas las organizaciones que componen el tejido social de México y el mundo. Evidentemente el Valle de Toluca no se exime de esto y hoy más que nunca pues tenemos que echar mano de lo que surge de cada una de las organizaciones, particularmente, yo creo, importantísimo, más allá de lo que tanto hemos mencionado sobre el aspecto médico, pues el tejido social que viene desde el segmento empresarial, de esta perspectiva que nos permite pues, tener esta dinámica social en cualquiera de sus panoramas, pues. Si las ciudades funcionan, si la sociedad camina, si lo que vivimos todos los días es con la realidad con la que la percibimos, pues es gracias al segmento empresarial, Jesús. Así es. De hecho, el sector empresarial siempre está atento a todos los cambios económicos y políticos, sociales que existen en la sociedad. Y bueno, pues hoy en día, con esto de la pandemia, pues hemos tenido ciertas dificultades o viento no a favor. Pero bueno, sabemos que un empresario no nada más nos quedamos en las buenas épocas, que han sido muy pocas, yo creo, o han sido nulas, pero siempre vamos contra corriente. Uh-huh. y gracias a Dios eso nos hace pues posicionarnos en los mercados, ¿no? Lo dicho, el asunto de la pandemia no solamente ha sido sorpresivo, sino se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchas personas. Esto ha llevado, lo hemos visto, hemos sido testigos, el Valle de Toluca ha perdido muchas empresas, micro, pequeñas sobre todo. Esto no significa que grandes no se hayan perdido, pero es evidente, pues, Jesús, el gran impacto que esto ha significado para el segmento. Así es, partiendo de que el 90% de las empresas son pymes, pequeñas, medianas empresas o microempresas, pues sí se han perdido bastantes empresas, también hemos perdido empresas grandes, donde pues es lamentable. Desgraciadamente no hubo las condiciones para que estas empresas pudieran salir. Entonces, hoy en día lo que estamos tratando de hacer es que tengamos algunas condiciones favorables, uh-huh, precisamente para sostener a estas empresas, ¿no? Evidentemente era sorpresivo, pues. Una primera etapa hace 2 años ya, Jesús, pues era como que ir entendiendo cómo íbamos a enfrentar esto. Cuando dijeron todo se cierra y vamos a ver qué pasa, ¿cuál fue la primera perspectiva que ustedes analizaron desde la Coparmex? ¿Cómo recibieron esta emergencia sanitaria que los obligó en esa primera etapa a cerrar los comercios? Bien, pues fue un primer inicio donde no sabíamos a qué es lo que nos estábamos enfrentando, desgraciadamente. No teníamos mucha información, no sabíamos cuánto tiempo. Teníamos alguna previa que fue la influenza, uh-huh, pero esa fue una semana y todos regresamos, ¿no? Entonces, más o menos traíamos el mismo panorama cuando vimos la dimensión de esta situación. Bueno, pues sí, tuvimos que ajustar muchas cosas. Yo quiero comentarte que todos los empresarios de Coparmex en el Estado de México, pues no corrimos a ninguna persona durante toda la pandemia, ¿no? ¿Te refieres a todos los afiliados a Coparmex, Así a es. todas las empresas? ¿Ninguna de las empresas afiliadas a Coparmex despidió a ningún empleado? De hecho, ese era un primer acuerdo. La verdad es que se hicieron muchos acuerdos entre la empresa y sus colaboradores, uh-huh, precisamente para soportar esta pandemia. El que quiso salir de alguna de las empresas, bueno, tampoco se le detuvo, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero sí, el acuerdo que teníamos era aguantar lo más posible hasta donde los bolsillos nos dieran. Uh-huh. Y bueno, pues pudimos aguantar. Hoy en día las empresas están
muy complicados en flujos, precisamente porque se descapitalizó las empresas, ¿no? Pero logramos algo muy importante, ¿no? El hecho de no tener más desempleos o no forzar esos desempleos que en primera medida es lo primero que se nos ocurre a todos los empresarios. Oye, pues hay que bajar, recorte, ¿no? Recortamos nóminas, recortamos muchas otras situaciones, pero hoy en día nos aguantamos en el parámetro de las nóminas, bueno, aguantamos lo más posible, tuvimos ajustes en nóminas y eso con acuerdo también de los colaboradores. Eso fue muy importante durante toda esta pandemia para poderla brincar, ¿no? Hubo empresas que desgraciadamente no pudieron subsistir. Bueno, pues hoy en día están esos huecos en el mercado, ¿no? Así es. Pero sabemos que un empresario no se derrota a la primera. Sabremos que va a emprender alguna otra empresa y pronto los tendremos de vuelta, ¿no? ¿Qué significa para el empresariado Coparmex en este sentido, Jesús? Me refiero, ¿cuál es la diferencia del empresario que no está afiliado, por ejemplo, a Coparmex, y aquel que sí lo está? Fíjate que uno de los puntos más importantes es que el empresariado de Coparmex siempre se está capacitando. Entonces tenemos cursos, así como es cursos de contabilidad, cursos fiscales, cursos hoy en día ya también sociales. Entonces eso nos hace cambiar la perspectiva de un empresario a lo mejor voraz, que no le importa a sus colaboradores, a un empresario solidario y subsidiario con sus colaboradores y con su entorno. Estamos platicando en la entrevista exclusiva con Jesús Trigos Rodríguez. Él es el presidente de Coparmex Estado de México. Está en cabina de Cadena Azul Radio 95.7 de frecuencia modulada y platicamos pues en la perspectiva de lo que está sucediendo con la pandemia, que todavía no pasa, pero que ahora, Jesús, parece ser, al menos esa es la percepción, que esto ya va de salida. ¿Así lo perciben ustedes? Lo percibimos de esa manera, aunque pensamos que más bien se va a volver una situación cíclica cuando sea más, cuando no tengamos condiciones ambientales favorables, vamos a tener pues más contagios. Así es. Hoy en día pues ya no son tan graves todos los contagios. Eso nos hace recuperar un poco también la confianza para salir, para poder visitar ya sea restaurantes, ya sea algunos comercios o bien en las diversiones, ¿no? Y entonces pensamos que esto llegó para quedarse, o por lo menos así lo pensamos, y todas las medidas que estamos haciendo es precisamente para que ya no haya más contagios y que todos nuestros clientes puedan visitarnos en las empresas y podamos sostener esta economía tan golpeada hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la recomendación de Coparmex para para las personas que asisten a estos comercios y que pues todavía también pues tienen algo de temor en acercarse, pues ya no digas, a estos comercios de entrada y salida, sino a los comercios de entretenimiento, por ejemplo, a los bares, a los restaurantes? ¿Cuál es la recomendación de Coparmex para todos ellos, Jesús? Platicábamos ayer o antier, tenía una charla de qué opinaba sobre si tendríamos que quitarnos ya los cubrebocas o no. Yo creo que esa parte debería de ser una parte de conciencia y de cómo se sientan las personas, más que si damos alguna opinión. Entonces yo creo que el sentirse seguros en usar cubrebocas o usar caretas, o bien lavarse constantemente las manos, el tener ciertas distancias, eso nos va a ayudar a seguir conteniendo esta enfermedad. Aunque después de un breve espacio, regularmente todas las personas somos más afectivas, necesitamos el abrazo, necesitamos... más los mexicanos, caray. Nos somos abrazadores naturales, nos encanta, es una cuestión cultural. Así es, entonces, es seguirse cuidando,
si se tiene algún síntoma, bueno, pues tener ciertos protocolos Ujú. pues de aislamiento. No porque tengan COVID, porque muchas veces ya se está desvirtuando Así es. el hecho de que tengamos COVID o no tengamos COVID con ciertos síntomas, ¿no? Que es muy probable que lo tengamos, bueno, sí, sí es muy Pues probable, sí. pero no en todas las ocasiones. Entonces, bueno, perdámosle un poco el miedo a el convivir con los amigos, con la sociedad, sí, con sus precauciones, y eso va a depender mucho de las personas que visiten, ¿no? Reencontrarnos, Jesús, Así caray, es. es un momento clave, yo creo, actualmente en la sociedad mexicana, y esto formará parte esencial del discurso que tomemos de aquí para adelante. Platicamos con Jesús Trigos Rodríguez, presidente de Coparmex, Estado de México. Jesús, el impacto, bueno, pues es más que evidente, pero también percibimos, y ha sido una de las preguntas reiteradas, que al menos hasta el momento no hemos encontrado una respuesta concreta y categórica. Sobre todo porque a la primera instancia nosotros pensamos que el sector empresarial iba a ser respaldado por los distintos gobiernos, y nos referimos hasta a los distintos órdenes, desde el federal hasta el municipal, pero al menos, y corrígeme por favor si estoy equivocado, al menos no se vio ese respaldo. Fíjate que no se vio, y no se vio porque el gobierno tiene mucho que atender, y el dinero no alcanza para todos, ¿no? Entonces se trató de dividirlo de la mejor manera. No se ve el impacto cuando hay una emergencia, precisamente porque, bueno, pues surgen y surgen Ujú. cosas. Yo no quisiera hablar mal del gobierno, mejor hablemos de qué puede hacer el empresariado cuando está unido, ¿no? Ujú. Y esto es lo que nos ha llevado a tener otra vez la confianza con nuestros clientes, nos ha apoyado a abrir a otras representaciones en otros municipios, y con esto pues empezar a hacer una sinergia empresarial y tratar de que la economía se subsane, ¿no? Sí, son tiempos difíciles, y en tiempos difíciles pues es complicado construir, edificar y consolidar, pero cuando se logra son resultados extraordinarios que trascienden incluso las décadas y las generaciones. Pero entonces, Jesús, siguen como empresariado pagando los impuestos, pagando los permisos. Todo ha sido siempre lo mismo desde que comenzó la pandemia, es decir, no hubo apoyos de subsidios en ninguno de los apartados. Desgraciadamente no lo hubo como lo quisiéramos. De hecho, hubo algunos apartados en nóminas que a lo mejor se pudieron diferir nada Ujú. más. Y eso nos ayudó a, pues, más o menos balancear las situaciones. Hubo muy pocos apoyos en realidad, pero bueno, con eso tuvimos que lidiar esta pandemia, Así es. y muchas empresas salimos adelante precisamente por esa visión de ser aguerridos, de que pues buscamos otros mercados, buscamos el cómo sí, y bueno, dentro del cómo sí hubo acuerdos con nuestros colaboradores, hubo acuerdos con nuestros proveedores, y a tal punto de poder salir todos juntos en esta crisis, ¿no? Así es. En términos porcentuales, si tuvieras el dato, Jesús, para tenerlo, y insisto, en asuntos de porcentaje, para tener un poquito mejor la perspectiva de las empresas que se perdieron durante de la pandemia, ¿hay alguna perspectiva de reinserción, de recuperación, es decir, que regresen a la escena pública? Yo creo que sí. De todas estas empresas que desgraciadamente tuvieron que cerrar sus puertas, hoy vemos a muchos empresarios tratando de regresar, ¿no? Ujú. De ver cómo vuelven a abrir esas empresas pequeñas o microempresas. Yo creo que aquí lo que debemos de hacer es unirnos y tratar de que también tengamos algunos incentivos financieros donde pudiéramos empezar a arrancar algunas empresas.
Nosotros siempre hemos comentado que todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, que fueron demasiados, de la única manera y la más rápida que existe para poder abatir este número es que las personas pongan su propia empresa, que sean emprendedores, que salgan a ser empresarios, ¿no? Ujú. Muchos piensan que por ser micro empresas no son empresarios y la verdad es que todos somos empresarios. Esto lo decía mucho don Lorenzo y se me quedó muy grabado. Todos somos empresarios, lo que son grandes, pequeños o micro son las empresas, ¿no? Así es. Entonces, desde ese punto debemos de partir de que todos somos empresarios y debemos de ver por el empresariado. Ya que tocas el tema, Jesús, a mí me parece que vivimos en una generación donde el asunto del emprendedor está más vivo que nunca, ¿no? Vemos mucho empuje en ese sentido y de todas las edades, de todo tipo de empresas, de todo tipo de emprendedurismo. Hay incluso todo un concepto y toda una lógica ahí en ese apartado que es muy interesante. ¿Ustedes acompañan en algún momento de su dinámica tradicional como Coparmex, acompañan a este emprendedurismo? Claro que sí, lo acompañamos. Tenemos dentro de Coparmex algunos colegios Ujú. o escuelas que nos permiten el insertar a personas que quieran estar en Coparmex y que les podemos ayudar en insertarlas en estas escuelas. No menciono nombres para no tener algún problema contigo. No, por favor, con Pero confianza, pero bueno, para saber. está VM, está el Ujú. TEC de Monterrey, está Siglo XXI, y tenemos más escuelas Ajá. que podemos mandar a las personas que están haciendo el emprendedurismo y ellos les ayudan. De hecho, Carlos Dotter, que está en el TEC de Monterrey, él tiene la comisión precisamente de emprendimiento y está en la zona IT Ujú. de emprendimiento en el TEC de Monterrey. Y él nos está ayudando mucho con todas estas personas para decirles el cómo volver a empezar, si es que el caso, o cómo empezar para muchos estudiantes que hoy mencionas o amas de casa que también están poniendo sus negocios Así es. y les empiezan a ayudar. Junto con el acompañamiento de Coparmex, bueno, pues se logra estas mancuernas Ujú. y estamos potencializando a estos emprendedores para que no tengan un mal sabor de boca la primera vez. Podemos emprender muchas veces, podemos tener empresas que van a morir los primeros años, pero también tenemos empresas que se hacen longevas al paso del tiempo, Y ¿no? es que no es una ciencia exacta. De Así ahí es. todo el asunto del emprendedurismo que se convierte para muchos, pues quizá también en historias pues no tan gratas, pero ahí yo creo que le has dado en el meollo del asunto, no rendirse, insistir, estar persistiendo, pero además tener la capacitación y las ideas claras que nos pueden pues aportar este tipo de dinámicas de intercambio de esfuerzos con las distintas instituciones educativas que ya bien nos mencionas, lo cual me parece un esfuerzo muy importante y también muy plausible de parte de la Coparmex, porque justamente ahí está el semillero. Así es. Así es. De hecho, buscamos los nichos de oportunidad, hablamos con personas que podemos hacer esas mancuernas o con instituciones que puedan hacer la mancuerna con Coparmex y Ujú. que crean en los proyectos, ¿no? Que es muy importante porque si no se cree en el proyecto, bueno, pues no hay mucho que hacer, ¿no? No se le pone la atención debida, pero cuando creemos y cuando podemos hacer esta fusión de fuerza, la verdad lo que sale son cosas muy buenas, ¿no? Y salen cosas que no pudiéramos imaginar. Muchas veces la misma que no tenemos la experiencia suficiente. Ujú. Bueno, pues pudiéramos tener algún problema
nos las van marcando profesores o nos las van marcando empresarios que ya pasaron por ahí o que ya tienen otra visión. Entonces nos tropezamos menos cuando vamos avanzando en esta carrera, ¿no? Importantísimo, insisto. Así es que quizá el primer paso para quien desee emprender o reemprender, corregir el camino o incluso saber si está en buenas condiciones a cómo va en su proyecto, sería una buena recomendación, Jesús, que se acerquen a ustedes. Claro que sí, es de lo primero que deben de hacer si quieren emprender, si ya empezaron o si ya van a la mitad de su emprendedurismo, acérquense a Coparmex. La verdad es que siempre van a encontrar las puertas abiertas, van a encontrar una asesoría o van a encontrar siempre una ayuda, precisamente ya sea en la representación con las autoridades o en representación con otros empresarios. Y esto les va a ayudar mucho a salir adelante y de que esa pendiente tan inclinada que tenemos, pues no la pasen solos, sino que la pasen junto con Coparmex. Les extendemos la mano y también toda la experiencia de todos nuestros socios, ¿no? Jesús, ¿este acercamiento con Coparmex tiene algún costo? Sí, hay un costo tenemos varias tarifas en la tarifa de emprendimiento. Bueno, es una tarifa pues prácticamente muy pequeña, es precisamente nada más para decir que sí pertenecen a Coparmex. Estamos conscientes que en ese punto, cuando uno está emprendiendo, no tiene muchos recursos, entonces es mínima, pero precisamente la motivación que se tiene es que en un año pudieran transitar a una empresa micro, ¿no? Y con eso pues ya cambia su condición. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchas veces nos quedamos en un área de confort, de no crecimiento, de no poner más atención. Y bueno, pues lo planteamos de esta manera precisamente para que ellos mismos también se esfuercen y salgan empresas fuertes al mercado, ¿no? Así es, establecer pues una dinámica de compromiso Así es. en ambas direcciones y eso pues es completamente lógico. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, tiene pues quizá en el Estado de México uno de los núcleos más importantes de desarrollo y se está potenciando, lo sabemos y lo entendemos, Jesús Trigos, así es que si tú lo permites estaremos en permanente contacto con ustedes, claro que nos permitan irle dando seguimiento a lo que está sucediendo en un proceso de evolución y de recomposición social después de la pandemia, cómo está sucediendo también esta sinergia con esta dinámica que ya platicamos del emprendedurismo que se ha convertido en un fenómeno global interesantísimo y que hoy lo vemos en distintas expresiones de la sociedad mexicana y mexiquense. Es interesante sobre todo porque ya lo comentábamos al principio, si la sociedad, la dinámica social en la que nosotros nos encontramos inmersos como seres humanos es como la conocemos, pues en gran medida tiene que ver justamente con el sector empresarial. Así es, siempre el sector empresarial está atento a las nuevas oportunidades, a los nuevos retos o desafíos que le presenten. Entonces, siempre vamos a encontrar empresarios aguerridos, empresarios que van a tomar pues el liderazgo precisamente para poder salir adelante. Muchas veces teniendo esos liderazgos o viendo esos liderazgos, muchos podemos seguirlos y bueno, pues qué mejor que sea a través de Coparmex, que es pues una aglutina a los mejores empresarios que existen, ¿no? Jesús, la primera de muchas entrevistas, yo lo sé. Claro, Jesús Trigos Rodríguez, quien es presidente de Coparmex, Estado de México. Señoras y señores, para todos ustedes a través de 95.7 de frecuencia modulada, Cadena Azul Radio. Jesús, ¿algo que desees agregar? Bueno, pues sigámonos cuidando. La verdad es que esto todavía no ha pasado. Entonces tengamos las medidas necesarias. Usemos el cubrebocas si están en lugares cerrados. Y bueno, lo más importante es que sigan consumiendo en lo local. Esto nos va a ayudar mucho a que la economía local se fortalezca y podamos salir adelante mucho más rápido, ¿no?
Muchas gracias, Jesús. Pues ahí lo tiene usted, lo prometido es deuda, insisto, será seguramente la primera de muchas entrevistas y pláticas que mantendremos con la Coparmex y con Jesús Trigos Rodríguez. Jesús, de nuevo, muchas gracias.